Muy bien. Creemos que ya estamos grabando. Sí, está grabando. Vamos a hacer un ejemplo 2. Una esfera sólida de un material cuya densidad es de 500 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí no le puedo poner el cubo en este texto de esta pizarra. Así que usted sí lo pone como metro cúbico. Se suelta en el agua. Y cuando se suelta esa esfera va a emerger, va a subir y finalmente queda como muestra la figura, es decir, una porción queda afuera y otra porción queda dentro del agua. Queremos saber qué porcentaje de la esfera queda fuera del agua. Vamos a suponer que el radio de la esfera es de 10 centímetros, aunque no va a aportar en nada en el ejercicio. Muy bien, fíjese. Vamos a plantearlo eh, lo menos numérico, a verlo con los menores datos numéricos posibles, con la intención que lo podamos resolver sin necesidad de datos, porque luego voy a hacer uno en el que vamos a hacer lo mismo, pero es un ejercicio interesante que quería hacer con ustedes. Fíjese, vamos a plantear el primero cuánto pesa esta esfera. Dijimos que el peso es la densidad del material por la gravedad por el volumen. Es decir, que el peso sería, ¿cómo le pongo acá? Vamos a ver. Quizá no le voy a poner nada porque voy a sustituir números, porque mire el problema que tengo. Yo puedo sustituir la densidad del material, es de 500 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad también la conozco. Y el volumen de la esfera también lo conozco. Debo recordarle a usted que el volumen de una esfera es 4 tercios por pi por el radio al cubo. Pero nada me va a servir calcular el peso si cuando yo calcule el empuje tengo que saber qué parte está sumergida. Y eso no lo conozco. Lo voy a dejar así. Voy a aprovechar para dos cosas. Voy a aprovechar para recordarle que el empuje es la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y recuerda que cuando yo definí a Arquímedes, yo le conté a usted que Arquímedes decía que, a ver, ¿qué decía Arquímedes? Que todo objeto sumergido total o parcialmente al interior de un fluido en reposo experimenta una fuerza vertical, pero hay algo que decía al final. Es una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje equivalente al peso del fluido desalojado. ¿A qué se refería con eso del peso del fluido desalojado? Eso es lo que queremos. Ya perdí la esfera. El peso del fluido desalojado, decía. ¿A qué se refería? Fíjese. Cuando el objeto está sumergido, tenemos el objeto y aquí está algo sumergido. Nosotros calculamos el peso con esta ecuación, la densidad del material, la gravedad y el volumen, que es este volumen del objeto. Pero cuando calculo el empuje, mire, el objeto que está sumergido es el mismo. Así que estos dos volúmenes van a ser iguales. La gravedad es la misma, que es lo que cambia, que en lugar del material aparece la densidad de líquido. Es decir, que haga de caso que este objeto que está aquí, yo pudiera extraerlo, moverlo
¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese espacio donde estaba? Lo que va a ocurrir es que el agua va a ocupar ese espacio, ¿no es cierto? Ese espacio que puede ser que 20 centímetros cúbicos, cuando yo retiro este objeto, lo muevo, lo subo, lo saco, lo que va a ocurrir es que ese espacio va a estar ocupado ahora por agua. Entonces, ¿cuánto pesa el agua que está ocupando el espacio donde estaba el objeto? Bueno, pesará la densidad del material, que ahora sería agua, sería densidad de líquido, la misma gravedad y el volumen sumergido. Es decir, que esta expresión representa el peso del líquido, en este caso el peso del agua que ocuparía el espacio que está ocupando este objeto aquí. Por eso dice que el empuje equivale a eso, no es que esa sea la causa del empuje, ya vimos que la causa es la diferencia de presiones entre las caras. El peso del líquido que ocuparía este espacio, ese es el empuje. Entonces eso es lo que queríamos mencionar. Segundo, en este ejercicio hay un peso que va hacia abajo y hay un empuje que va hacia arriba. La pregunta es hacia dónde se mueve este objeto. ¿Se moverá hacia abajo o hacia arriba? Y cuando yo les pregunto a ustedes, siempre me dicen se mueve hacia arriba. Y la respuesta no es esa. Porque el objeto yo lo metí en el agua, lo solté, el objeto emerge a la superficie como se muestra en la figura, es decir, que subió. Cuando subió se quedó moviendo un poquito hacia arriba y hacia abajo, describiendo un movimiento repetitivo sobre la superficie del agua y finalmente se detuvo. Esta foto que está aquí es cuando ya se detuvo. Entonces, cuando yo le pregunto hacia dónde se mueve, no se mueve para ningún lado porque ya se estabilizó. Así quedó justamente y por eso me están preguntando qué porcentaje queda fuera del agua. Desde el momento que me queda fuera del agua es que ya se estabilizó. Entonces, esta esfera ya no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Porque la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Recuerda usted el concepto de equilibrio de física y de estática ahora. Si suponemos que hacia arriba van a fuerzas positivas, la que va hacia arriba es el empuje y la que va hacia abajo es el peso. Así que sería la que va hacia arriba, el empuje, menos la que va hacia abajo, el peso, es igual a cero. Conclusión, el empuje y el peso son iguales. Eso significa entonces que la lógica me decía que si esta esfera ya está en equilibrio es porque ahora el empuje y el peso son iguales. Ya ninguno predomina sobre el otro. Y como ninguno predomina sobre el otro, yo puedo comparar y decir son iguales. Y en base a eso, yo puedo decir que el empuje, recordará usted que es la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y el peso es la densidad del material por la gravedad por el volumen total. Y ojo que ahora el volumen sumergido y el volumen total ya no son iguales. El volumen sumergido es esto que está acá. Ese es el volumen sumergido. Es lo que está dentro del agua. Y el volumen total es el volumen de toda la esfera. Así que mire lo que vamos a hacer. Todavía no he sustituido datos. De hecho, le dije que le daba el radio, pero no lo necesito para nada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a hacer una maniobra que es la siguiente. Este volumen que está aquí, lo voy a pasar al otro lado a dividir con el volumen sumergido. En este lado solo va a quedar la densidad del material y la gravedad, que eran estos dos. Pero en el lado izquierdo, además del volumen sumergido, estaba la densidad del líquido y la gravedad. Las voy a pasar
a dividir. Entonces, mire, este lo pasé a dividir para acá y estos dos los pasé a dividir para acá. Y observe que la gravedad se elimina. ¿Qué es lo que he encontrado? Mire lo que he encontrado. He encontrado la relación que hay del volumen sumergido al volumen total. Vamos a ver si tienen el mismo problema, porque el volumen sumergido y el volumen total, que sería, a ver cómo sería. No, no son ustedes los que están escribiendo. Muy bien, quiero recalcar que esta es una relación del volumen sumergido entre el volumen total, y que es lo que nos preguntaban, qué porcentaje queda fuera del agua. Si yo divido lo que está sumergido entre el volumen total y me da 0.5, significa que la proporción del volumen sumergido es del 50%. Si me da una relación de 30%, quiere decir que lo que está sumergido en relación al volumen total es el 30%. Entonces veamos de cuánto es. La relación entre el volumen sumergido y el volumen total es la densidad del material, que en este caso era 500 kilogramos sobre metros cúbicos, entre la densidad del líquido, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Si quiere usted lo multiplicamos por el 100% para obtenerlo en términos porcentuales y elimino. Y resulta entonces que la relación del volumen sumergido entre el volumen total es del 50%. Por lo tanto, esto es lo que está sumergido. O sea que la mitad de la esfera está dentro del agua. Y lo que me preguntaban era lo que queda fuera del agua. Así que fuera del agua, casualmente es el otro 50%. Significa que si me hubiera dado que el volumen sumergido en relación al volumen total, es decir, la proporción de volumen que está sumergido en relación al volumen total es del 60%, significa que lo que está fuera del agua es el 40%. Y ese es el ejercicio. Vea que no utilizamos el radio porque en realidad no depende del radio de la esfera, sino que solo depende de la relación entre las densidades. Y este mismo ejercicio lo vamos a repetir, pero ahora ya no con una esfera, sino que vamos a analizar un cepo de hielo, un bloque de hielo en el mar. Cuando usted se subió al Titanic, usted no fue, o quién sabe, ¿verdad? Si es real la reencarnación, tal vez alguien iba ahí y cuenta la historia que el barco impactó contra un iceberg y que el conductor o el capitán probablemente despreció lo que vio en el mar porque creía que el Titanic era indestructible por el material y la estructura que tenía. Y además el pedazo de hielo con el que iba a impactar en el océano aparentemente era pequeño. Entonces queremos saber si lo que el capitán vio fue solo la mitad del hielo o qué porcentaje del hielo es lo que vio en relación al tamaño que realmente tenía el iceberg. Porque el iceberg no está solo sobre la superficie del agua, también está dentro del agua igual que esta esfera. Entonces, quisiéramos comparar qué parte del hielo era la que estaba dentro del agua y que este tipo no logró ver y por eso menospreció el tamaño del iceberg. Así que es el mismo ejercicio, solo que con otras características. Si quiere lo copia y hacemos el ejercicio siguiente.
Bueno, veamos entonces el mismo ejemplo, solo ahora con un iceberg. Vamos a ver cómo le hacemos acá. Dice así. No sé qué ejemplo será. Será un ejemplo número 3 quizás. Un iceberg flota en el océano. Se muestra en la figura. ¿Qué porcentaje del iceberg se encuentra dentro del agua? Ahora le voy a preguntar dentro del agua. En el anterior le pregunté fuera del agua. Y voy a asumir que tenemos los datos. Usted me ayuda con la tabla porque ya la borré, si no tengo que ir a buscarla. Me dice los datos que teníamos. A ver, le vamos a hacer otro espacio aquí. Muy bien. Aquí está, mire. Vamos a suponer que hay un iceberg. Usted mira la parte de afuera, pero hay una parte también por dentro. Entonces nosotros miramos esto. Bueno, nosotros no, otros miran, porque aquí donde nosotros no hay. El mismo caso de la esfera, solo que ahora sí vamos a ir a revisar cuál es la densidad del océano. Tal vez me ayuda y me dice cuál es la densidad que di para el mar, si fue 1028 o 1030. 1027, Inge. 1027, muy bien. La densidad del mar que dimos en esa tabla es 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del material. Y la densidad del agua, perdón, la densidad del agua es ¿verdad? La densidad del líquido le voy a poner. Y el material es hielo. También tendríamos que ver la densidad que yo le di. Normalmente es 920, pero no sé cuánto le di a usted. Sí, 920, Inge. 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces vamos a hacer lo mismo, identificando que esta parte es la que está sumergida. Este es el volumen sumergido. Y que en base a eso, el peso es la densidad del material, que es hielo, por la gravedad por el volumen total. Y el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y que como el iceberg está en equilibrio, el iceberg ya no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, va a ocurrir también que el empuje va a ser igual al peso. Esto se va a cumplir cuando esté en equilibrio, que es este y el caso anterior. El empuje es la densidad del líquido, lo mismo, gravedad por volumen sumergido, y el otro sería la densidad del material por la gravedad por el volumen total.
Y entonces el volumen sumergido, este volumen que está dividiendo, está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, lo mismo que hicimos en el anterior. Y la densidad del líquido por la gravedad. Ahí está, miren. Y multiplicamos por el 100% para obtener el porcentaje. Volumen sumergido entre volumen total va a ser la densidad del material, que en este caso es el hielo, 920. Y la densidad del agua, que es 1027 kilogramos sobre metro cúbico, y en porcentajes por 100%. Sería 920 entre 1027. Y eso sería 89.58%. La conclusión es interesante. El iceberg que nosotros vemos apenas, bueno, nosotros no, los que miran en la televisión, digamos, en las zonas nórdicas, en los polos, cerca de los países como Nueva Zelanda, Polonia, lo que se mira es apenas un pequeño porcentaje, es el 10.42%. El 89.58% de ese iceberg está dentro del agua. Así que se cree, la hipótesis es bastante fuerte, que el Titanic se hundió debido a que el capitán vio apenas un pedazo de hielo que era más pequeño que el barco y dijo: no importa su impacto porque es un pequeño pedazo de hielo, porque el capitán no llevaba física, nunca estudió física y no descubrió que casi el 90% del hielo está debajo del agua, o sea que el pedazo que él vio era 10 veces más grande de lo que aparentaba. Entonces eso es un análisis bastante interesante que normalmente no lo hacemos, pero que realmente ya lo hemos visto, porque nosotros le ponemos hielo al agua, por ejemplo, al fresco, a lo que le ponga hielo, y usted ve que la mayor parte del hielo queda abajo del agua, y una pequeña porción es la que queda fuera del agua, que habría que ver cuál es la relación. Es mucho más pequeño porque la densidad del agua es de 1000. En realidad el 92% del hielo queda abajo y el 8% quedaría arriba. Y ahí está. Ese sería el tercer ejemplo que queríamos hacer con ustedes. Y finalmente quería hacer otro con las mismas características, pero hoy sí con datos, y que me calcule qué parte queda fuera del agua o qué parte dentro, pero ya no en porcentaje, sino que con números. Así que si hay alguna pregunta, la hace, si no lo copiamos y hacemos el último ejemplo.
Ya, ingeniero. Seguimos, chicos. Sí, Inge, ya. Muy bien. Veamos ahora entonces un siguiente caso. Antes de hacerlo, vamos a comentar algo. Al principio hablábamos de nosotros y hablábamos de, bueno, no hablábamos del otro caso. Vamos a analizar. Decíamos que nosotros estamos en el agua. Aquí está usted, o yo, o quien sea. Alguien flaquito o alguien gordito, no importa. ¿Qué cree usted que ocurre con nosotros en el agua? Nos hundimos si tenemos mayor densidad que el agua. O debiéramos subir si tenemos menos densidad. La realidad es que subimos. Yo creo que en la tabla que les di, no recuerdo, yo recuerdo haber visto una tabla en la que estaba la densidad del ser humano. Creo que estaba la de nosotros. Revise si está en la tabla. Y descubrirá que la densidad que plantea es un poquito menor que la del agua, si es que está allí. Si no la buscamos, pero era un poquito abajo del agua. El tema es que la gente se ahoga. ¿Cómo es que se ahoga? Bueno, el problema es que la desesperación hace que haga movimientos que le provocan que se hunda. Y entonces usted tiene un volumen y tiene una masa. Eso hace que tenga una densidad. La densidad de nosotros es la masa. La densidad es de 950, Inge. 950, fíjese, es menor que la del agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos hundimos, comenzamos a tragar agua. Y al tragar agua, ¿qué es lo que cambia? El volumen nuestro es el mismo, pero la masa aumenta. Y entonces la densidad se va haciendo mayor. Y hay un momento en que la densidad es ligeramente mayor que la del agua y nos hundimos. Eso es porque tragamos agua. Sin embargo, después de algún tiempo, usted habrá conocido casos de gente que ha fallecido ahogados y que luego aparecen flotando en el agua. ¿Cómo es que aparecen flotando si se hundieron? Ah, bueno, por lo contrario, porque cuando están acá abajo, comienza el proceso de descomposición. Y usted sabrá que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo sobre todo,
emite gases. Y al emitir gases, comenzamos a inflarnos. Y al inflarnos, nuestro volumen aumenta. Así que la masa sigue siendo la misma. Pero ahora el volumen aumenta y como aumenta el volumen, la densidad disminuye. Y al disminuir la densidad, los cuerpos en descomposición suben. Y es por eso que encuentran a la gente flotando ahogada, a pesar de que en un momento se hundieron. Eso también nos sirve para explicar el principio del submarino. Tiene usted un submarino y el submarino está aquí. Esta es la superficie del agua. Una parte dentro del agua y otra parte fuera del agua. O el barco, podríamos pensar en el barco, quizás lo voy a decir de una vez. El tema con el barco es que la densidad del el barco flota porque la densidad del barco es menor que la del agua, no hay otra explicación, a pesar de que es de metal y que todos los metales son más pesados. El tema es que hay poco material entre un volumen. Yo siempre lo explico así. Si yo agarrar un cubo de acero y voy a calcular la densidad, tendría que ir al laboratorio a una balanza y calculo la masa. Si es, por ejemplo, un cubito de 1 centímetro de lado, 1 centímetro cada lado, yo estoy seguro que la masa que voy a encontrar es de 7.85 gramos. Y el volumen del cubo será largo por largo por largo, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Entonces la masa entre volumen lo divido y encuentro la densidad en el laboratorio, 7.85 gramos por centímetro cúbico, que es más o menos la densidad del acero. Si yo lo hago con un cubo de aluminio, supóngase que es de 1 centímetro también, yo obtendría una masa de 2.7 gramos, porque el aluminio es más liviano. Y siempre el 1 centímetro cúbico, al hacer la división, obtendría 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Eso es cuando yo quiero calcular el volumen de un sólido. Debo tener un objeto con regular para poder medirlo. En lástima que no tenemos chance, voy a pedirle a Juan que hagamos un par de prácticas y quizá una de ellas va a ser la densidad, aunque la vamos a grabar y quizá vamos a hacer el video para poder publicarlo aquí, ya que no podemos hacer las prácticas para calcular la densidad y le vamos a decir a usted cómo calcular la densidad de estos objetos, cómo calcular densidades de objetos que no son regulares, que no tienen esta forma cúbica, sino que tienen cualquier otra forma, cuál sería la técnica y cómo podríamos calcular la densidad de los líquidos. Vamos a prepararlo en estos días, a lo mejor después del parcial lo hacemos o hacemos un en vivo y vamos a ver cómo le hacemos para poder publicarlo y que usted lo conozca y que haga un reporte como que estuviesen en las prácticas. El tema es que yo, por ejemplo, puedo, en lugar de tener un cubo como este de acero, yo puedo tener una lámina. Vamos a suponer que tengo una lámina delgada de acero, muy delgada, extremadamente delgada, y me voy allá al taller, al L2 de la universidad y corto cuadritos con una sierra, con el esmeril, como sea. Yo corto cuadritos de 1 centímetro. Y entonces voy a tener 6 cuadritos. Y el primer cuadrito que tengo es este. Y le voy a poner este otro cuadrito aquí de manera vertical y con el aparato de soldadura voy a ponerle acá un cordón y voy a soldar. Ya lo soldé. Voy ahora a poner la otra lámina de 1 centímetro acá y ahora le pongo un cordón acá y otro cordón acá. Ya hay 3 caras. Repito lo mismo con la cara de arriba, con la cara de atrás y con la cara de acá. Y al final tengo un objeto igualito a este. Para que quede igual, yo tendría que pasarle al ¿qué?
una lija, un esmeril acá en los extremos para que quede igualito. Así que yo le voy a mostrar los dos cubos así con mis manos y le voy a decir, dígame cuál es la diferencia. Y usted lo va a ver y me va a decir, no hay ninguna diferencia, son iguales. Y yo le voy a asegurar que son de acero. Pero hay una diferencia porque este es sólido y este es hueco, pero no se nota. Así que cuando yo lo pongo en la balanza, este va a tener 7.85, pero este a lo mejor logre hacer uno que tenga 0.7 gramos. Y eso significa que tiene menos densidad que el agua, a pesar de que es de acero. Yo lo suelto en el agua y va a flotar. ¿Por qué flota este cubo de acero? Porque tiene menos densidad que el agua a pesar de que es de acero. Porque tiene un espacio que es de aire. Lo mismo le pasa al barco. Entonces, si me preguntan por qué flota un barco si es de acero, porque el barco tiene menos densidad que el agua. ¿Por qué tiene menos densidad? Porque no es de acero sólido. Tiene un volumen, pero su masa es menor que si tuviera o estuviera fabricado con una masa sólida. Lo mismo ocurre con el submarino. El submarino, él por sí solo es menos denso que el agua, es decir, porque hay un hueco o tiene la parte interna hueca, que es donde van los tripulantes. Entonces él inicialmente está acá. De repente el submarino va a ir a la zona de guerra y se va a hundir. ¿Qué hace para hundirse? ¿Qué cree que hace para hundirse? Pues obviamente para poder sumergirse, su densidad debe aumentar. ¿Cómo hago que aumente la densidad? Pues abre las compuertas y el agua comienza a entrar a las cámaras de aire. Y entonces, al entrar el agua, que es lo mismo que le ocurre cuando alguien se ahoga, la densidad del barco comienza a aumentar. Si yo le meto mucha agua, se va a acelerar bastante hacia abajo. Si lo hago lentamente, de manera que su densidad o la cantidad de agua aumente la masa y que la densidad sea un poquito mayor que la del agua, se va a hundir lentamente. Pero el océano, la profundidad es tal que hay lugares que un submarino no puede llegar al fondo. De hecho, hace muchos años hubo un submarino que se perdió con 10 tripulantes. Finalmente lo rescataron en el centro del océano, no recuerdo de cuál océano. No recuerdo si fueron los chinos o los europeos quienes finalmente lo lograron sacar. Era un submarino norteamericano. Y obviamente encontraron a sus tripulantes muertos, porque a pesar de que no habían pasado los 10, 11 días en los que podían tener todavía oxígeno para la cámara o para mantenerse ellos con vida, se hundió, ya no logró ascender y hay un momento en que la presión es tal que las paredes se rompen y el agua comenzó a meterse. Entonces de repente el submarino está acá. ¿Qué hago para que ya no se siga hundiendo? Que quede ahí donde quiero que se quede, a esa profundidad. Ahora tengo que disminuir su densidad. ¿Qué hago? Sacar el agua. Le digo a todos los tripulantes, agarren guacalito y saquen agua. No, tiene que tener un equipo de bombeo. Y el equipo de bombeo debe ser tan bueno que la presión que genera internamente debe ser mayor que la presión que hay en el exterior. Si no, el agua no va a salir. Es decir, que esta debe ser una bomba con una gran capacidad. Y por eso los submarinos tienen cierta profundidad hasta donde deben sumergirse. A esta profundidad la presión de la bomba es mayor que la presión en ese punto dentro del agua, pero a cierta profundidad, aunque la bomba esté trabajando, si la presión no logra ser mayor que la de afuera, el agua no sale y el submarino se hunde. Imagínense que la bomba se dañe, porque los líquidos siempre se mueven de más a menos presión. Ese tema o ese concepto lo vamos a revisar cuando veamos la dinámica de los fluidos. Entonces eso es lo que le ocurre a los submarinos. Expulsa el agua con una bomba, comienza a salir el agua y entonces ya se queda estable cuando las densidades son iguales. Ahora quiero que emerja, otra vez pongo a trabajar la bomba y el resto del agua
comienzo a expulsarla de manera que el submarino pueda emerger. Ese es el principio del submarino y está basado justo en el principio de Arquímedes. Así que vamos a dejar el ejemplo de un objeto que esté flotando, pero que yo le voy a pedir que me calcule cuánto está afuera y cuánto está dentro, pero ya con datos, ya no porcentajes. Que usted me diga de un cilindro qué parte, cuántos centímetros o cuántas pulgadas quedan afuera y cuántas pulgadas quedan por dentro. Así que por el momento lo vamos a dejar acá y bueno, vamos a seguir en la siguiente vez. Así que hay que ir a comer ya y que pasen un feliz día el resto del día que queda muy poco. Voy a detener la grabación.